Due domande ancora che non tradurrò, dico già subito in anticipo, è passata oltre la mezzanotte, il mio lavoro da traduttore è finito, quindi se lo esatto, esatto, per contratto collettivo, se volete farle, c'è quel ragazzo lì, vai. La mia domanda probabilmente è dovuta a una scarsa conoscenza di quello che è successo in Spagna, eccetera. Però diciamo nell'ottica in cui comunque stiamo cercando di imparare da un'esperienza straniera che ha sicuramente avuto più successo di noi, anche se poi l'ha anche capito chi siamo noi, questa è un'altra questione. Domenica definiamo che siamo noi. Cioè, il punto è che io in realtà questo discorso che è stato fatto mi è sembrato un sacco su delle linee di saggezza generale, di consigli che sono però rimasti sul piano teorico, che non ho capito in che modo siete riusciti ad applicarlo, nel senso, quando ha parlato di quel sottile equilibrio che bisogna raggiungere tra il chiedere una cosa che il popolo vuole ma che non deve essere troppo facile, perché sennò le istituzioni, il potere precostituito lo può concedere e quindi diciamo mettere in secondo piano chi lo stava rivendicando da un punto di vista popolare, e appunto allo stesso tempo questa richiesta deve comunque rimanere popolare. Cioè mi è sembrata una cosa quasi, forse mi sono espresso male, però nel senso quando parlate della linea di demarcazione che bisogna tenere, che è un sottilissimo equilibrio, e chiedere delle richieste, fare delle richieste che siano appunto diciamo popolari ma impossibile realizzare le istituzioni. Non ho capito un esempio concreto di questa linea politica e sì, appunto, quindi volevo capire. E questo. Ok, d'accordo. L'ultima, Francesco, e con questa chiudiamo. Sì, brevemente, tra le varie cose che hai detto ho trovato interessante quando tu hai detto che non bisogna solamente creare il partito, ma anche la comunità, creare anche questioni di mutualità, creare un tessuto sociale. Ecco, io un po' l'ho visto in Grecia con Siriza, hanno fatto questa esperienza, l'hanno mandati con alcuni di noi con la brigata Calimera, all'epoca credevamo in questa cosa, abbiamo potuto vedere che c'erano proprio i presidi sanitari, i volontari del partito, c'erano i forni popolari che avevano creato e così via. Allora volevo chiedere se anche voi avete iniziato queste pratiche e quali e come avete fatto, insomma, qual è la vostra esperienza. Ripeto, non ci sarà traduzione. Así que lo hago mucho más despacio. Quizá vosotros tenéis más espacios de reflexión, de pensamiento. Nosotros, por desgracia, tenemos menos, porque la dinámica política va muy rápida y te obliga a ocuparte principalmente, casi exclusivamente, de las cuestiones coyunturales. Y media, la institución, las elecciones, los congresos. Por eso me ha parecido interesante, porque sobre las cuestiones concretas de España o de Italia es difícil levantar una mirada, una escuela compartida. Ahora, sobre un nivel de teorización basado en la práctica me parece que es más fácil. Y he intentado extraer algunas lecciones generales de la reflexión, pero también de mi práctica política concreta, para, digamos, por si sirven para ilustrar algunas de las tareas que hay por delante. Me preguntabas un ejemplo de cuáles son ese tipo de reivindicaciones tan fáciles de entender para nuestro pueblo como difíciles de asumir para la élite gobernante. Bueno, pues en España ha habido, por ejemplo, cuando nosotros reclamábamos un bono contra la pobreza energética para que nadie, que fundamentalmente son ancianos, pasaran frío en invierno porque no pueden encender la calefacción. Y exigíamos una intervención en el mercado de la energía. Por una parte, era una demanda ampliamente compartida por la sociedad española. No, en una economía del G20 no puede haber ancianos que pasan frío en casa.
en invierno, pero al mismo tiempo la influencia del lobby de las eléctricas en los partidos políticos principales era tan fuerte que les dificultaba mucho moverse. O, por ejemplo, nosotros nacimos diciendo que era imprescindible que hubiera partidos políticos que no se financiaran pidiéndole préstamos a los bancos, porque si no, después los bancos eran los amos de las decisiones políticas de esos partidos. Todo el mundo lo entendía, pero los grandes partidos tenían deudas millonarias con los bancos, que a lo mejor es la razón por la que el Estado español, es decir, el pueblo español, rescató con 60.000 millones de euros a las entidades financieras, que es un dinero que todavía no nos han devuelto, todavía no nos han retornado. Algunas de esas reivindicaciones podrían haber sido asumidas por quienes gobiernan. No es que en un laboratorio uno diseñe cuáles son esas cuestiones que están en el filo entre el consenso popular y la imposibilidad gubernamental. Es que tú intentas avanzar mucho, plantear cuestiones que sean de ruptura, pero que sean muy entendidas por tu pueblo. Pero podrían haberlas aceptado. De hecho, el movimiento de los indignados y del 15M nunca hubiera tenido lugar si las fuerzas políticas tradicionales hubieran tenido capacidad de autorreforma. Lo digo en términos más claros todavía. Si el partido llamado socialista hubiera tenido algún comportamiento ni siquiera moderadamente socialdemócrata, a lo mejor el movimiento de los indignados no habría existido. Fue la incapacidad de reforma, de autorreforma de quienes estaban dentro del sistema político la que abrió también una posibilidad para nosotros. Así que no es cuestión de diseñarlas en abstracto, es cuestión de ubicar sobre qué terrenos juegas claramente a la ofensiva, tienes el consenso popular de tu parte, pero estás tocando, lo decías tú antes, un punto neurálgico muy difícil de asumir por las formaciones políticas y sobre todo por los poderes oligárquicos, como en el caso de la casa, como en el caso de la pobreza energética o como en el caso, no sé, de la deuda de los partidos con los bancos. Por poner algunos ejemplos que han sido fundamentales en nuestro discurso político, sobre todo en los años 2014 y 2015. Pero, por poner uno más modesto, hoy en día, en la Comunidad de Madrid hay un gobierno sostenido por tres fuerzas. El Partido Popular, la derecha tradicional en España, Ciudadanos, que es una fuerza que se pretende, digamos, neoliberal en lo económico y liberal en lo político, y Vox, que es una fuerza de extrema derecha, pero a la española, como ultracristiana, neoliberal en lo económico, digamos, más bien como conservadora en lo moral. Para confrontar ese gobierno, nosotros sabemos, es claro, que cuando hablamos de las reivindicaciones feministas o de las reivindicaciones LGTBI, son reivindicaciones compartidas por la amplia mayoría de nuestra sociedad, que ponen en dificultades a una parte del electorado de Ciudadanos que es neoliberal en lo económico, pero que en las cuestiones morales o civiles puede ser progresista y que es incompatible con sus socios de gobierno de la extrema derecha. Es una medida tan difícil, o son propuestas difíciles de asumir por el gobierno existente, que genera contradicciones entre ellos y que al mismo tiempo son de amplio consenso entre nuestra sociedad. Espero con esto haber podido conectar ejemplos de nuestra práctica política concreta con el esquema teórico dibujado durante la conferencia. ¿Cuáles son nuestras prácticas al respecto de construir comunidad o tejido social? Son muy modestas, muy pequeñas. Pero hay. Por ejemplo, y como son modestas, son ejemplos micro, son ejemplos pequeños. Por ejemplo, nosotros ya no estamos en el Ayuntamiento de Madrid. Somos la primera fuerza, Más Madrid es la primera fuerza en la Ciudad de Madrid, por encima del 30% del voto, pero la suma de las tres derechas ha reconquistado el gobierno. Después de, llevan 25 años la derecha, ganamos nosotros y ahora lo ha recuperado la derecha. En minoría electoral, pero mayoría en la coalición.
una de las cosas que la derecha estaba haciendo es que no sé cómo se celebran aquí las fiestas de quartieri, de los barrios o de los distritos. En España se celebran dejando que en una zona se hacen las fiestas, como la feria, ¿no? Y ponen una caseta donde se vende cerveza, bocadillos, lo que sea, las asociaciones vecinales del barrio y los partidos políticos que tengan representación o presencia en el barrio. Una de las cosas que estaba haciendo la derecha era ir impidiendo la presencia de las fuerzas políticas o de las asociaciones vecinales en las fiestas de los barrios, sustituyéndolas por empresas. Nuestra llegada al Ayuntamiento de Madrid volvió a facilitar los permisos para que las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, las asociaciones deportivas y las fuerzas políticas tuvieran casetas en los barrios. Pero no las que nos eran afines. Los grupos de Boy Scouts, los grupos de la asociación del fútbol, grupos religiosos, grupos de asociaciones de vecinos tuvieran la tendencia política que tuvieran, nosotros favorecimos que fueran protagonistas de las fiestas de sus barrios. Para crear comunidad. Aunque si alguna de esa comunidad o algunas de esas asociaciones podían ser a lo mejor conservadoras. Eso era lo de menos. Lo importante es que los barrios recuperaran fiestas populares organizadas por los vecinos. Incluso si algunos vecinos me daba igual su tendencia política. Es que haya comunidad es siempre mejor a que lo ocupen las subcontratas o a que se sustituya el vínculo comunitario por el vínculo mercantil. Ahora ha vuelto a la derecha y lo primero que está intentando hacer es otra vez pasar por encima de la organización vecinal de las fiestas, prohibiendo a algunos artistas, intentando frenar algunas casetas, pero está enfrentando resistencias. Eso significa que en algunos barrios el terreno que conquistamos se ha vivido como razonable por muchos vecinos. Incluso por vecinos que a lo mejor no nos votan. Es un ejemplo pequeño, es un ejemplo modesto, pero es un ejemplo de a qué me refiero cuando digo construir comunidad. No es solo ponerse a hacerlo directamente, es facilitar que quien quiera lo pueda hacer. Incluso si el que lo hace no es de los nuestros, mejor. Mejor si hay gente que descubre el placer, ¿cómo se dice? La joya, ¿no? De disfrutar de unas fiestas en común hechas por los vecinos, o de un club de montaña, o de un club gastronómico o deportivo que revitaliza la vida del distrito o de la ciudad. Voten lo que voten luego, pero nosotros haciendo eso, es un ejemplo muy pequeño, pero haciendo eso, digamos, le reconquistamos terreno a la lógica mercantil y la sustituimos por una lógica de la cooperación, por una lógica de lo común, por una lógica de la comunidad. Es un ejemplo pequeño, me gustaría tener ejemplos más sólidos, más fuertes, a escala nacional para ofrecer, pero es un ejemplo para ilustrar a qué me refiero en pequeño. Espero el año que viene traer ejemplos más grandes y más fuertes. Gracias, compañeros. Speriamo di averlo ancora Inigo ospite nostro nel futuro. Una raccomandazione per domani mattina: partiamo puntualissimi in modo tale da osservare la scaletta e non finire a mezzanotte passata come oggi. Grazie, si conclude questa prima giornata della scuola estiva, a domani mattina. Ciao.